podemos hackear nuestra mente, y ahí hay un concepto que es el neurohacking. Nuestro cerebro es un órgano moldeable, se trabaja, que se puede entrenar para que te sirva a ti y no que se vaya a esos lugares de autosabotaje. Dios mío, ¿por qué siempre estoy en este loop? ¿Cómo salgo de ese loop? Es la voz de este saboteador y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos esa voz. A mí me gusta mucho conectar con la respiración. Como el poder de estar presente. Empecé una ONG, terminé endeudada. No tenía idea a mis 24 años cómo pagar $50,000 que debía. Fue lo que me ha traído hasta acá a hoy poder también guiar y acompañar a emprendedoras. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces Poderosas. ¿Conoces realmente el poder de tu mente? Hoy vamos a aprender cómo controlar y crear nuevos hábitos en nuestra mente para ayudarnos a fortalecer el autoestima y la autoconfianza. Hoy me acompaña Camila Clausen. Ella es Life Coach de inteligencia positiva y de neurociencias y trabaja con muchas emprendedoras ayudándolas a desbloquear su verdadero potencial y a liderar desde su verdadera esencia. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes. Muy feliz y muy emocionada porque este tema me encanta. Así que, para empezar a hablar del control de nuestra mente y pensamientos, yo pego a mi mente como una computadora, ¿no? Lo es. Lo es. Y digo, ahí están los hackers de las computadoras. ¿Cómo podemos hackear nuestra mente? Y ahí hay un concepto que es el neurohacking. ¿Nos puedes contar más de eso? Sí, bueno, el neurohacking básicamente es la ciencia y la práctica de optimizar las funciones de nuestro cerebro. Socialmente se ve como algo malo, ¿no? Los hackers de las computadoras, hace poco los bancos, no sé qué pasa, pero tú le has dado la vuelta, ¿no? El neurohacking es el arte de entrenar tu mente. Entrenarla para que te sirva a ti y no que se vaya a esos lugares de autosabotaje y poder redirigirla para realmente poder no solamente crear las cosas que quieres, sino disfrutar de tu vida, de tus relaciones, de tus vínculos, de quererte a ti, de tu bienestar. Y qué increíble, ¿no? Porque es no dejar que la mente te controle, sino que la mente te ayude. Exacto, que tú estás al mando de la mente, Exacto. tú la diriges, ¿no? No tu mente a ti. Sí. Tenemos que entender que nuestro cerebro es un órgano que se trabaja, que se puede entrenar. Hay este principio que se llama la neuroplasticidad, que de hecho ha sido descubierto hace 50 años, no mucho más, que dice que justamente nuestro cerebro es un órgano moldeable. Entonces, por eso a mí me encanta verlo como es un músculo que entrenamos, así que como cualquier otro del cuerpo. Entonces, con algunas prácticas y herramientas que ya la neurociencia nos ha compartido, podemos entrenarlo para realmente poder destapar todo el potencial que tiene nuestro cerebro para llevarnos no solamente a tener esos pensamientos que elevan nuestra autoestima, nuestra confianza, sino que también nos llevan a la ejecución de esas ideas, de esos planes y también en nuestras relaciones y todos nuestros vínculos, ¿no? Y también a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos estos pensamientos que a veces calificamos como negativos, pero en realidad es una forma de supervivencia nuestra, ¿no? O sea, totalmente. No me imagino, sé que en el pasado, en la prehistoria, era nuestro cerebro que nos decía ante el peligro, huye, corre, ¿no? Y ahora es como que sentimos alguna situación amenazante y automáticamente nos autosaboteamos, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante entender este concepto, ¿no? Justamente cuando estamos viviendo experiencias que son retos, o sea, para traerlo un poquito más al día a día. Cada vez que estoy haciendo algo nuevo, mi cerebro lo identifica como un posible reto, una amenaza, porque es algo desconocido, ¿no? Sobre todo cuando estamos emprendiendo, no hay mucha incertidumbre. Entonces, cada vez que eso sucede, automáticamente se activa esta región específica del cerebro, que es nuestro cerebro de supervivencia, que está vinculado a la glándula de la amígdala, que es una partecita en el cerebro que libera esta hormona famosa, conocida como el cortisol, ¿no? Entonces, esa es la hormona que nos genera este estrés. Pero en cierta medida, eso es algo súper positivo, porque imagínate que estamos frente a un acantilado, esto es esa señal de alerta que nos manda a nuestro cuerpo decir, alerta, estamos en peligro, ¿no? No podemos dar ese paso o tenemos que salir corriendo, ese instinto de supervivencia. El tema está cuando eso se vuelve crónico, se vuelve recurrente o se vuelve con cosas que realmente no son de vida o muerte, pero que nuestro cerebro las interpreta como vida o muerte. Sí, ¿no? Gaby, ¿por qué siempre nuestro cerebro va para ese lado?
para lo negativo, para el estrés. Voy a emprender algo nuevo y no, voy a fallar. Porque es un instinto de supervivencia, ¿no? Pensando en cómo era antes, nuestro cerebro tenía que llevar toda su atención a si esta planta era la planta que me mataba. Claro. No todas las otras que sí me nutrían, ¿no? Entonces nuestro cerebro está programado para llevar nuestra atención a reconocer más eso que es un peligro, ¿no? Okay. Entonces creo que no se trata de como decir por qué me pasa esto, sino entender que así es como funciona nuestra mente. Y no se trata de que no me pase, sino qué hago cuando noto que me pasa, ¿no? Entonces... No. Ajá. Lo que acabas de decir me hace sentir un alivio y estoy segura que las personas que nos están viendo también, porque de verdad que en la posición personal uno piensa que solo te pasa a ti y dices, Dios mío, ¿por qué siempre estoy en este loop? ¿No? Entonces Sí. es bueno, me encanta que tú nos digas a todos que es normal, es parte de la esencia del ser humano, ¿no es Exacto, cierto? totalmente. Ahora, Cami, ¿cómo salgo de ese loop? Sí, y acá es donde a mí me encanta usar la herramienta de esas voces, volverlas un personaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ok, ¿vale? ok. Ya. Cuando piensas en esa voz que de alguna forma te hace dudar a veces de ti, de tu confianza, de tu capacidad para lograr un proyecto o en el trabajo, ¿qué es lo que más te dice esa voz? Ay, que voy a fracasar. Que se van a burlar de mí, que voy a hacer el ridículo sobre todo, ¿no? Ese temor a hacer el ridículo. Sí, y cuando piensas en eso y en esa voz, ¿en dónde en tu cuerpo lo sientes? Aquí, Sí. cerca al corazón. Sí, ¿y cómo lo describirías? No es agradable, es miedo. Es miedo. Pero ¿cómo describirías ese miedo? Si tuvieras que decir, es como una aguja que me punza, es como una piedra que me golpea, es como ¿qué? No, es más como una aguja, como un hincón. Es como un... Sí, ¿no? como un hincón aquí, Sí, en el pecho. exacto. Entonces, si te imaginas de que hay este personaje que te dice que vas a fracasar, de que se van a burlar de ti, y viene con su aguja y te hace sentir esto, ¿cómo visualizas a ese personaje? Ahí sí es que lo veo, si lo veo desde afuera, como una persona en blanco y negro, grande, muy delgado, como medio fantasmal inclusive, Ajá, ¿no? Sí. Y antiguo. Y si tuvieras que ponerle un nombre para referirte a ese personaje, ¿cómo lo llamarías? Mr. Miedo, le diría yo. Ya, exacto. Entonces, una de las cosas que te invito a que empieces a trabajar ahora es que cada vez que sientas ese punzón, está Mr. Miedo con su aguja punzándome aquí en el corazón, haciéndome creer de que voy a fracasar, de que se van a burlar de mí, etc. Pero esa es solamente la voz de Mr. Miedo. Es la voz de este saboteador. Y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos esa voz. Y por eso es tan importante entender de que no es algo que nos pasa solo a nosotros, lo vivimos todos, es algo universal, ¿no? Entonces, en una situación en la que yo me sienta con miedo, con estrés, con peligro, yo ya sé que no es Ale Gordillo la que está hablando, no es Ale la que se está dando con látigo, no es Mr. Miedo, que me lo imagino parado atrás, y hasta que sale puedo decir, Mr. Miedo, no, ahora no. Exacto. Bueno, ese es el paso número 1. El primero es el reconocer a Mr. Miedo, ¿no? Ya. Entonces, para eso, el visualizarlo como un personaje nos ayuda a crear esa distancia. Lo que acabas de decir, no es Ale, es Mr. Miedo, ¿no? Entonces, esa separación nos ayuda. Entonces, el primer paso es reconocer de que está Mr. Miedo acá. El segundo es la autorregulación, ¿no? Entonces, cuando aparece Mr. Miedo y sientes ese punzón, lo que está sucediendo en tu cuerpo es que se está activando el cerebro de supervivencia. Estás empezando a liberar ese cortisol, ¿no? Y estás empezando a sentir ese miedo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que cuando traemos toda nuestra atención a alguno de nuestros sentidos, automáticamente en ese momento lo que empieza a suceder es que se empiezan a activar las conexiones neuronales de otra región de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Esta región del cerebro yo la llamo el cerebro de mi sabia. Porque esa es la región del cerebro en donde encuentro soluciones, en donde soy creativa, en donde realmente está todo mi verdadero potencial, mi empatía. Toda la magia que tenemos vive en esa región del cerebro. Entonces, cuando yo identifico a Mr. Miedo y me doy el tiempo, ¿no?, de traerme atención a mis sentidos. A mí me gusta mucho conectar con la respiración y me encanta traer la atención a sentir los latidos de mi corazón.
eso, el escuchar el latido, el sentir ese bombeo, automáticamente me regula, me trae al presente y empieza a activar esta región del cerebro, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener este diálogo conmigo de, ok, no es Mr. Miedo, sino voy a conectar con la energía de mi sabia interior. Así la llamo yo. Sí. Tú lo puedes llamar como quieras. Claro. Y esto que acabas de decir, entonces, claro, está muy relacionado a lo que se habla comúnmente como el poder de estar presente. Porque todo el tiempo estamos o en el pasado o en el futuro. En mi caso, más en el futuro porque tengo un tema de ansiedad, ¿no? Pero hay mucha gente que vive en el pasado y muy pocas veces estamos en el presente. Y mira, con lo que acabas de decir ahorita, alguna vez, inclusive, estaba tomando yo una Coca-Cola, me acuerdo, y claro, estaba pensando en mil cosas, que si el trabajo, que si llamé a mi prima, entró la ansiedad, como dices tú, la hormona del estrés, el cortisol estaba por acá arriba, y una amiga me dijo, Ale, ¿alguna vez te has puesto o has sentido las burbujitas de la gaseosa cuando la estás tomando? Exacto, Dije, ¿qué? exacto. Y de verdad cuando lo estaba tomando me di cuenta que no estaba presente, ¿no? Y qué importante. Entonces hasta ahorita nos has dicho identificar y ponerle un nombre, porque no somos nosotros, es un personaje. Lo segundo, venir al presente, que lo podemos hacer conectando con el corazón, respirando o hasta sintiendo. Exacto. Y el eso sabor. es algo que es súper importante porque la idea es traer esta atención, esta conciencia, estas herramientas a lo largo del día, ¿no? A veces pensamos en que tiene que haber un espacio perfecto, tengo que tener mi velita, mi esto, y no, lo que queremos es traer estas herramientas a la cancha. O sea, por ejemplo, cuando empezó esta entrevista, yo sentí un poco de nervios porque, por supuesto, es totalmente natural. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a tocarme los dedos de las manos. Empecé a traer toda la atención al tacto, a sentir la textura de mi piel y a conectar con mi respiración. Eso automáticamente me empezó a regular y a traer de regreso a esta sabia que espero que se esté mostrando aquí. Sí, claro que sí. Entonces a los que nos están viendo me pregunto yo, ¿están presentes? Y si no, pueden hacer, me encanta este ejercicio de los deditos o de empezar a conectar con su respiración. Entonces ya vamos los dos pasos. ¿Cuál sería el tercero? El tercero es fortalecer a nuestra sabia, ¿no? Que es justamente esa versión de mí que sí cree, que sí confía. Y no solamente eso, sino que tiene la capacidad y la perspectiva de transformar cualquier reto en una oportunidad o en un aprendizaje, ¿no? Entonces, esa pregunta o esa perspectiva específica nos ayuda a que, ok, estoy enfrentándome a un reto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para de acá a un mes, 3 meses o dependiendo del tiempo, yo pueda decir de que eso que me ha pasado ahorita es lo mejor que me pudo haber pasado? ¿Hay otro tipo de autosaboteadores? Sí, por ejemplo, está el complaciente, ¿no? Ay, como sí he estado ahí. mujeres nos pasa mucho, ¿no? Sí. Y el complaciente, ¿qué es? Es el exceso de empatía. Ok. Entonces, como mujeres somos naturalmente empáticas, bueno, todos los seres humanos realmente, ¿no? Pero a veces usamos eso en exceso, en donde empezamos a poner a la otra persona sobre mis propias necesidades o lo que yo realmente quiero, ¿no? Entonces, que diga la que no le ha pasado, pero que pone a los hijos, al esposo, la casa, la cocina, la limpieza, ¿no? Es como todo está antes que yo, ¿no? Entras como en un rol de mártir. Sí, exacto, ¿no? Y ahí es donde justamente empieza a ser contraproducente porque sí, hago estas cosas, pero las hago fastidiada, renegando, porque las tengo que hacer, porque no hay nadie más que las haga, porque mi esposo no puede, ¿no? A veces también es como que no, porque él no sabe, pero le has dado realmente como la oportunidad, o lo has entrenado, le has enseñado cómo hacerlo, ¿no? Es como, y claro, y lo que tú dices, ¿no? Entrar un poco en ese rol de mártir, ¿no? Es como que, ay, ya, yo me flagelo porque hago todo esto por mi familia, pero en realidad siempre hay como esa energía ahí debajo de como, en verdad no lo quiero hacer, entonces igual estoy lo haciendo, pero regañando. Y tus hijos y tu familia sienten eso. Y es irónico, Es ¿no? irónico porque uno entra en ese rol de víctima, de mártir, pero en realidad pienso, y corrígeme Cami si me equivoco, que lo que estás buscando es un poquito la aceptación por fuera, ¿no? O sea, que ese reconocimiento. Y al final no te lleva a nada, porque muchas veces uno hace cosas por otras personas que ni siquiera te lo pidieron. Sí, exacto, exacto. Y por eso creo que es súper importante, sí, como mujeres y las que son madres, ¿no? Por supuesto que el cariño y la atención a los hijos siempre va a ser una prioridad, pero si no nos damos tiempo y espacio para
cuidarnos a nosotras, para recargarnos de energía cuando nos sentimos agotadas, o para decir que no cuando no quiero hacer algo, cuando siento ahí esa voz interna gritando y diciendo, no quiero ir a ese lugar, no quiero hacer esto, no quiero decirle sí a este plan porque la tía, la abuela me dijo y cómo le voy a decir que no, ¿no? Ahí es donde, pucha, ¿qué pasa si digo que no? Digo que no porque no quiero, porque estoy cansada, porque necesito recuperarme, he tenido una semana súper intensa, ¿no? Y darnos realmente esa posibilidad. Qué saludable es lo que dices. De verdad me toca mucho personalmente porque yo siempre venía de un entorno en el que no sabía decir que no, ¿no? En el que me sentía mal si decía que no porque antes siempre la otra persona era primero. Hasta que me di cuenta que parte del amor propio es saber poner límites sanos, ¿no? Exacto. Y hay formas de decirlo también, ¿no? Y fuera de todo eso uno no tiene ni siquiera por qué estar justificándose porque es darte esa prioridad que necesitas para descansar, para darte un respiro, para estar disponible para ti, porque si no, ¿cómo sigues adelante en tus proyectos? Exacto, totalmente. Y no solamente en tus proyectos, sino es como un pozo que se va vaciando, ¿no? Voy perdiendo toda esa energía, voy perdiendo todas esas ganas. ¿Desde dónde voy a dar? ¿Desde dónde le voy a dar amor a mis hijos, a mi familia, a mi casa, a mis relaciones, si es que no hay nada de dónde dar? Y ahí es donde empezamos a dar, pero dar con resentimiento, dar con fastidio. Y eso finalmente no es el amor que realmente quieres dar. ¿No? Entonces, a veces nos toca pues ponernos firmes, decir no, para decir, ok, voy a llenar primero ese pozo para de ahí poder dar desde un lugar lleno. De forma saludable. Eso, sí. De forma saludable, ¿no? Dar amor, dar, bueno, lo que tengas que dar hacia otros de forma saludable. ¿Alguna vez te pasó alguna situación que nos puedas contar? Sí, justo estábamos hablando de esto antes y les estaba contando de que yo cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue emprender. Empecé una ONG, ese fue mi primer emprendimiento. ¿Ya? Y después de 2 años lo tuve que no solamente cerrar, pero terminé endeudada, ¿no? Entonces fue como la definición de fracaso para cualquier emprendedor. Fue un proceso súper duro, súper difícil, ¿no? Que me enfrentó ahí con todo ese miedo, con toda esa vergüenza, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mis amigos, a mis papás que he fracasado? Aparte estoy endeudada, no tenía idea a mis 24 años cómo pagar $50,000 que debía, ¿no? Entonces fue un momento súper duro que yo siento que eso fue lo que me llevó en esta búsqueda, ¿no? De intentar entenderme, entender mis procesos internos, porque yo siento que de alguna forma, entre comillas, el fracaso de ese primer emprendimiento fue porque no sabía cómo manejar mis emociones. Mis niveles de ansiedad estaban por los cielos, ¿no? Y no solamente eso tenía un impacto en mi emprendimiento, sino en mi salud. Claro. Yo ya estaba al borde de la muerte, literal, ¿no? Terminé hecho en la clínica una vez. Entonces, a raíz de eso es que yo empiezo en esta búsqueda, ¿no? Y por supuesto que no necesariamente pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso en donde seguimos entrando cada vez a más de esas capas más profundas, pero hoy, mirando hacia atrás, yo definitivamente ese primer gran fracaso fue lo que me ha traído hasta acá a hoy poder también guiar y acompañar a emprendedoras, porque ya viví lo que se siente el pasar por eso y tener todas esas emociones, ¿no? Y definitivamente eso me da hoy esa capacidad de tener empatía y de conocer también eso, el proceso que vive una emprendedora para poder poner eso al servicio. Qué importante lo que dijiste también de este tema de la inteligencia emocional, cómo afecta también en la salud, ¿no? La ciencia lo ha demostrado, o sea, el estrés es la enfermedad de hoy en día, ¿no? Total. Desde niños, o sea, los niños están constantemente estresados y estos 3 pasos que tú nos estás enseñando ahora, o sea, funcionan para todas las edades, todas las personas. Para todas las edades. Esto ya ha sido validado científicamente, no solamente a nivel del cerebro, de poder ver ese cambio específico en las conexiones neuronales del cerebro, ¿no? Que de hecho lo que se ha mostrado es que si tú haces esos ejercicios por 15 minutos al día, después de 8 semanas ya puedes ver en una resonancia magnética del cerebro un cambio en la composición del cerebro. Quiere decir de que la materia gris, que son esas conexiones neuronales, es decir, esos músculos, por ponerle ese nombre, de la región del cerebro de la savia se fortalecen y los músculos del cerebro de supervivencia se reducen. ¿Con
Con 15 minutos. Con 15 minutos al día, que no tiene que ser solamente 15 minutos, puede ser a lo largo del día, ¿no? Porque es importante también traer esta conciencia a lo largo del día. No se trata solamente de que lo hice en la mañana y ahí me olvidé y me volví una bola de estrés a lo largo del día. Claro, ¿no? porque durante el día uno no está así, ¿no? Sí, en la mañana estás exacto. acá arriba, después estás acá. Tal cual. Entonces, es identificarlo y accionar. Exacto. Entonces, 15 minutos al día, después de 8 semanas, ya se ve un cambio en tu cerebro. Y lo interesante también es que esto ha sido validado no solamente en equipos de trabajo a nivel profesional, sino también se ha validado en el impacto que eso tiene a nivel de salud, de bienestar, en las relaciones. Y los resultados son maravillosos. Cuando se trabaja en equipos de trabajo, el incremento en la productividad es de 25%. Cuando se trabaja con equipos de ventas, la venta en la última línea ha incrementado por 37% en promedio, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto en tu productividad, en tu negocio, para todas las que son emprendedoras, pero también y sobre todo en cómo te estás sintiendo tú y en cómo te estás relacionando en tus vínculos más cercanos. Que es lo más importante, ¿no? Porque todo empieza desde nosotros. Sí. Y ahí sí me queda clarísimo la relación que tiene pues con el autoestima y cómo podemos ganar esta confianza. Porque Cami, en este ejercicio, en mi caso salió Mr. Miedo, pero pueden ser otras emociones también, ¿no es cierto? No sé, la tristeza, la ira, sí, me imagino que hasta varios personajes. Creo que es importante también diferenciar las emociones de los saboteadores. Ok. Una emoción vive en el cuerpo 60 segundos, o sea, un minuto. ¿Ya? Y todas las emociones son válidas y necesarias. La diferencia está en cuando ya me quedo en ese, rumiando en esos pensamientos. Ahí es donde ya entré al terreno del saboteador, ¿no? Porque ahí ya no se trata solamente de la emoción en sí, sino todos los pensamientos que están vinculados, que me están llevando a ese estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de saboteadores, por ejemplo, el saboteador el líder de todos es el juez. Es el que nos está juzgando, criticando, chancando, dando todo con látigo todo el tiempo. Ese es el saboteador universal que tenemos absolutamente todos los seres humanos. ¿Ya? Algunos más, otros menos, pero todos. Sí. Mira, yo siempre digo, si dices que no lo tienes es porque no lo has identificado. Sí, porque está tan dentro tuyo que ni siquiera lo has visto, ¿no? Y luego tenemos a nuestros saboteadores cómplices. Tenemos la víctima, tenemos el procrastinador, ¿no? El que evita, ¿no? Porque ahí también es como, me da miedo, me da incomodidad, entonces lo hago después, ¿no? Tenemos también el controlador, que necesita estar controlando todo. Esa soy yo. ¿No? El perfeccionista, también. ¿No? Y una de las cosas bien importantes también es entender que nuestros saboteadores son el sobreuso de nuestros dones y talentos naturales. Si eres, por ejemplo, perfeccionista, tienes una conciencia de atención al detalle que es súper válida y necesaria, es un don maravilloso que la vida te entregó. Pero el exceso de esa energía es lo que ya te lleva a, si no está perfecto, no lo hago, ¿no? Y te lleva a estos niveles de estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante. No se trata solamente de verlos como los malos de la película, sino de que esto está apareciendo porque estoy sobreusando mi energía natural. O sea, detrás de eso hay un talento. Exacto, detrás de eso está la savia. Claro. Cuando la savia sabe usar esos dones desde ese lugar de regulación, de poner esos dones al servicio, ahí es donde sale nuestro máximo potencial. Ok. Cami, y hay herramientas, bueno, yo he escuchado de la meditación, es la principal, que he escuchado como herramienta para traerte al presente, ¿no? Pero me encantó que digas que no necesariamente pues tengo que estar meditando 1 hora, lo cual no es sencillo para todo el mundo. Muchos somos principiantes en eso. Pero ya el hecho de sentir tu propio calor corporal, tu respiración, también entonces es una forma de meditar, traerte al presente, ¿no es cierto? 100%, totalmente. Porque finalmente la meditación tampoco no se trata de poner tu mente en blanco, se trata de observarte, ¿no? Y traerte al presente. Entonces, estas herramientas, lo que yo he descubierto es que son un poco más amigables para esa primera entrada, ese primer entrenamiento, ¿no? Y justamente como el tacto o escuchar el latido de tu respiración ya te trae a algo a lo que te puedes enfocar,
¿no? Entonces ahí ya te enfocas en eso específicamente. Te juro que me ha quedado acá 2 cosas así que me has dejado, pero en shock. La primera, que las emociones están 60 segundos en nuestro cuerpo, que si ya me paso ese tiempo es porque yo he decidido quedarme atrapada en eso y he tenido el poder de salir de aquello, ¿no? Y lo segundo que dijiste es el identificarlo y saber que no eres tú, que es uno de tus saboteadores. El juez es el principal y están los otros, ¿no? Sí. Y para toda la gente que nos ve, acá hay personas de todas las edades, hay emprendedores, hay gente que hoy en día puede estar pensando en una idea de negocio, o en hacer su propio podcast, o en emprender, o iniciar cualquier cosa. ¿Tú les dejarías algunos consejos adicionales para que puedan hackear a esta mente, controlar un poquito más estos pensamientos y reforzar su autoestima y autoconfianza? Sí, lo primero yo diría es que, como hemos dicho, esto va a aparecer. Okay. Lo único que sabemos que es un hecho es que va a aparecer. Vas a sentir miedo, vas a sentir resistencia que te va a generar parálisis, vas a querer no hacerlo porque se va a sentir incómodo. Y eso es algo que va a pasar cuando empieces y va a pasar cuando quieras también hacer una siguiente inversión y pasar a un siguiente nivel, cuando quieras contratar a tu equipo, cuando quieras invertir en un local. Cada nivel del crecimiento de este negocio o esta idea o lo que fuera, te va a poner en el mismo lugar, ¿no? De incomodidad, de miedo. Entonces, no se trata de que no aparezca la emoción, sino de cómo afronto la emoción, ¿no? Es más, si aparece, hasta podríamos decir, estoy en el camino correcto. Exacto. ¿No es cierto? No es como trepar ese miedo a la mochila y decir, ok, ¿cuál es el paso que tengo que dar? ¿Y ¿no? sabes también qué siempre pasa? Bueno, a mí siempre me ha pasado que cuando tengo miedo a algo, lo mejor que pude haber hecho es enfrentarme a ese miedo. Y después, cuando miras atrás, dices, no era ese tigre, no me iba a comer, ¿no? Sí, sigo viva. Totalmente. Y por eso es súper importante traer como los superpoderes de la savia. Okay. ¿No? Uno de ellos, por ejemplo, es la empatía. Entonces, también traer esa empatía hacia nosotros mismos, esa autoempatía, esa compasión, de decir, sí, estoy haciendo algo nuevo, me está retando, me está generando incomodidad, ¿no? Y no voy a juzgarme porque, ves, no lo estás haciendo o no lo estás haciendo todavía, porque eso solamente sigue alimentando a ese juez. Me trato con compasión, pero a la misma vez también desde ahí tomo acción, ¿no? Okay. A pesar de saber de que me va a incomodar, doy aunque sea un paso. Y cada vez que doy un paso, es como voy fortaleciendo ese músculo, porque finalmente la confianza se gana en la cancha. Así es. La confianza se gana dando pasos valientes, cayéndote, volviéndote a parar y sabiendo de que puedes volverte a parar, ¿no? Y de que cuando lo hago una vez, ya voy generando esa memoria celular de que lo puedo hacer, ¿no? Y eso es lo que va fortaleciendo finalmente nuestra confianza. Y si es que te encuentras en un momento en donde no encuentras solución, no, es como que a veces estamos bloqueadas y no sabemos por dónde ir, ¿no? Lo que tenemos que traer es el superpoder de la creatividad y la curiosidad, ¿no? Es como pararnos desde esa curiosidad, desde esa energía de niños curiosos que simplemente como querían explorar, ¿no? Y es como que, voy a explorar por aquí, por allá, a ver qué me encuentro en el camino, ¿no? Entonces, traer mucho de esa energía de cómo eras tú de niño, qué te gustaba explorar, qué te gustaba, ¿no? A dónde tu atención te jalaba naturalmente, porque ahí van a estar muchas respuestas. Y sobre todo también para los que están emprendiendo, ¿no? Ahí están muchas respuestas de qué es lo que has venido a hacer a este mundo, ¿no? Sí. Y otra cosa que me ha quedado también muy profundo calado en mí es el tema de la empatía. Dijiste que sí, que evidentemente todos tenemos ciertos grados de empatía, unos más, otros menos, y muchas veces somos más tolerantes con otras personas que con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a ver aquí todos los que nos están viendo, nos hemos hablado de una forma que luego tú te preguntas, ¿le hablarías así a alguien que quieres de verdad? Exacto. Le dirías, has fracasado, te han dicho que no porque no, no, Sí. o sea, nunca se lo dirías a tu mejor amiga, a tu mamá, no sé. Y por eso una de las herramientas que yo uso mucho con mis clientas es trabajar en la autocelebración, ¿no? Es como ese trabajo consciente, repetitivo, porque tenemos que llevar nuestra atención ahí. Tu mente siempre se va a ir a todo lo que no hiciste, a todo lo que te faltó, a todo lo que no tienes, y ahí es donde entramos un poco también en el personaje de la víctima, ¿no? Es como que esto me falta,
esto no tengo, porque yo nací en este contexto, porque yo no tengo estos recursos, porque mi esposo, porque mi suegra, ¿no? Como todas las personas o el contexto de las personas, de alguna forma, tienen la responsabilidad del lugar en el que estoy yo, ¿no? Nunca soy yo, siempre son las demás. ¿No? O porque me tocó esto Sí. a mí, ¿no? Y ahí es donde justamente desde la perspectiva de la sabia, cómo le doy la vuelta a eso, y parte de eso es reconocer todo lo que sí tienes. Es literal, por más cliché que suene, empezar a ver el vaso medio lleno. Pero hay que entrenar activamente la mente para llevar mi atención ahí y día a día, constantemente reconocer no solamente las cosas que sí tengo en mi vida, en mi familia, mi salud, mi casa, etcétera, sino lo orgullosa que me siento de mí. Hasta de tus pequeños logros. Sí, claro, así totalmente. como aplaudes los primeros pasos de tus hijos, como celebras cuando tu amiga se graduó en la universidad, cuando te celebras a ti. Sí, que exacto. diste este primer paso, que lograste hacer esa llamada. Sí, o no solamente eso, sino también, por ejemplo, la gran victoria de decir que no. Eso. O de darme cuenta de que apareció mi saboteador y elegí diferente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrenar nuestra mente a celebrarnos, a reconocer los pasos que damos, a reconocer nuestra historia, nuestro camino recorrido, todo lo que nos ha llevado a llegar a este lugar, ¿no? Al lugar en el que sea que estés hoy, ¿no? Eso automáticamente se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Como empiezo a fortalecer ese músculo y ahí es donde se construye también la autoestima y la confianza, ¿no? Porque sigo reconociéndome y sigo autoaplaudiéndome, ¿no? Nos han dicho, por alguna razón, de que no está bueno que te celebres a ti misma, es como que, ay, qué arrogante, no. Yo creo que esa es una de las cosas que más tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a ser más arrogantes y a celebrarnos, a celebrar nuestros logros, nuestras batallas logradas, nuestras victorias, pero sobre todo esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios, esas decisiones que voy tomando durante el día que me hacen elegir diferente, que me hacen elegirme a mí, que me hacen elegir desde mi sabia. Perfecto. Y Cami, para cerrar este capítulo, porque todo lo que has dicho de verdad, increíble. Yo ya empiezo a celebrarte y a celebrarme mi perspectiva de la vida en estos minutos. Qué increíble has podido y me has ayudado a mí misma a hackear mi mente, a controlar estos pensamientos, estas creencias que, claro, lo hemos hecho ahora en unos pocos minutos, pero ya depende de mí hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Aunque sea, se me quedó mínimo 15 minutos al día, aunque sea. Y para cerrar, ¿cómo podríamos utilizar este neurohacking en el tema de amarnos más a nosotros mismos, el amor propio? Yo creo que el amarnos es reconocer todos nuestros dones y todo lo que hemos venido a entregarle al mundo, ¿no? Entonces, mientras más seguimos tomando conciencia de las voces de estos saboteadores y fortaleciendo y amplificando a esa sabia que somos, eso para mí es amor. Porque desde ahí es que yo voy a poder amar más mi familia, mis vínculos, mis relaciones, amarme más a mí en mi cuidado de mi salud y también amarme más desde el reconocer de que puedo, de que tengo todas estas cosas maravillosas que la vida me ha regalado para ponerlas al servicio, para servir al mundo, para impactar, ¿no? Entonces, para mí ese es el símbolo de amor más grande. Cami, gracias de todo corazón. Estoy segura que todas las personas que nos están viendo ahora les has cambiado la forma de ver el mundo, nos has cambiado la forma de ver la vida y además has traído mucha data científica, porque claro, está súper lindo también el tema espiritual, pero todo con fundamento científico, ¿no? Y yo solo quiero cerrar preguntándole al público que nos está viendo, ustedes, ¿a quién eligen escuchar hoy día? ¿Al saboteador o a su sabia interna? Los dejo con esa pregunta y ya saben, mínimo 15 minutos diarios de estar presente, de reconocerse y amarse. Nos vemos pronto. Gracias, Cami. Gracias, Ale, a ti. Un placer.